buenas tardes a todos y a todas. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida ahí al Contralor General de la República, al señor Jorge Bermúdez y el equipo que lo acompaña, también al Superintendente de Medio Ambiente, el señor Cristóbal de la Maza. Entiendo que se incorporará también la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y su equipo jurídico, y están presentes los senadores Rafael Proens y la senadora Isabel Allende. Se incorporará también el senador Durresti, así que bienvenidos, bienvenidas, y por supuesto saludar muy especialmente a Magdalena Palumbo y María Fernanda Esteban de la Secretaría Ejecutiva. Carolina Galleguillos también de la Tesorería General, no la habíamos visto. Magdalena, ¿tenemos cuenta, por favor? Muy breve, Presidenta. Sí, hay una comunicación del encargado de la plataforma del Congreso Virtual del Senado, con la que remite el informe que resume las votaciones y opiniones de los ciudadanos y ciudadanas respecto al proyecto de ley sobre protección del bosque nativo ante incendios forestales. Este resumen se le enviará a sus respectivos correos institucionales una vez terminada la sesión, Presidenta. Eso es todo. Muchas gracias, Magdalena. Entonces, el informe del Congreso Virtual queda a disposición de los senadores y senadoras. La idea también es solicitarle respecto a otros proyectos de ley a esta instancia de trabajo del Congreso. Hemos tenido, solicitamos, por ejemplo, en el proyecto de endoso de pasaje aéreo de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, este ejercicio y con muy buenos resultados respecto a los comentarios de las personas y como una instancia también de participación ciudadana. Muchas gracias. ¿Algún otro punto respecto a la cuenta? Ok, pasamos entonces al primer punto de la tabla de hoy, una comisión especial. Por eso nos acompaña el Contralor General de la República, el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, y nos había nombrado también a la Tesorera General, la señora Jimena Hernández, que está con su jefe de la División de Cobranza, el señor Rubén Vázquez. Así que bienvenida también. El objeto de la tabla de hoy es analizar el informe número 280 del año 2020 de la Contraloría General de la República, que examinó los procesos y funciones institucionales de la Superintendencia de Medio Ambiente en relación con la atención y gestión de denuncias efectuadas ante esa superintendencia entre el 1 de enero del año 2016 y el 31 de mayo del 2019, a través de medios de prensa, también como comisión. Nos enteramos obviamente de que un número importante, un porcentaje importante de denuncias realizadas ante la Superintendencia de Medio Ambiente, aproximadamente 44% de las denuncias realizadas durante ese periodo no iniciaron un proceso. Entonces, eso obviamente que ha generado la preocupación de la comisión y por esa razón también los hemos invitado. Así que vamos a comenzar. Yo le quiero dar la palabra al Contralor General de la República, en tanto es un informe de esa entidad la que genera esta información, y también queremos ver cuáles son las propuestas o medidas que se sugieren adoptar por el servicio público, que es la Superintendencia del Medio Ambiente. Bienvenido, Contralor. Tiene la palabra. Buenos días, Presidenta. Para mí es un gusto estar en esta comisión. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por su intermedio saludo también a los senadores y senadoras que forman parte de la misma y, bueno, a su secretaría, y al superintendente, al ministerio, a la tesorería y a todos quienes están hoy día presentes. Presidenta, yo tengo, a propósito de la invitación que recibimos, tenemos una presentación que si me permite la voy a compartir. Bueno. Gracias. Ahí está. Me imagino que se está viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, esta presentación, como usted dijo, Presidenta, tiene por objeto el análisis de este informe que realizó la Contraloría, el número 280, respecto de la superintendencia. Sin embargo, Presidenta, yo quisiera aprovechar esta ocasión rápidamente para poner de manifiesto ante la Comisión algunas labores que ha realizado la Contraloría en la materia y luego que van a servir, creo, de contexto
para luego llegar en particular al informe 280. Y de entrada, y sobre todo pensando en que tal vez va a ir decayendo, uno tiene como etapas de mayor atención y de menor atención como ser humano, ¿no? Quisiera decir un par de cosas. Lo primero que quisiera decir es que la Contraloría, por lo menos desde que yo estoy a cargo de la institución, ha fijado como uno de sus áreas estratégicas de control el área ambiental. Por lo tanto, así como hay otros ámbitos también considerados estratégicos, por ejemplo, ámbitos donde hay mucho presupuesto o mucho personal involucrado, y así usted puede ver que la Contraloría tiene especial celo puesto en la labor de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, o en ámbitos de educación y de salud. También hay otros ámbitos que nosotros hemos definido como estratégicos, que son, por ejemplo, los ámbitos de obras públicas y de medio ambiente. Y eso ha traído como consecuencia algunos cambios que hemos hecho. Y por eso también hay varios informes en materia de medio ambiente. Eso en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, yo, sin ánimo ni mucho menos de minimizar los efectos del informe 280, que es el que motiva la invitación, yo diría que si uno tuviera que hacer una priorización o un ranking de la importancia de la labor ambiental de la Contraloría, este informe no es el más importante. Porque este informe en realidad lo que da cuenta es más bien de una carencia del Estado, de una carencia que tiene el Estado para poder gestionar denuncias. Y esa carencia en realidad uno la puede encontrar en muchos ámbitos de fiscalización, no solo en el de la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto probablemente, si nosotros replicásemos una auditoría en el ámbito pesquero o en el ámbito de la salud, sanitario, uno también podría a lo mejor llegar a algunas respuestas más o menos parecidas, o incluso en otro tipo de órganos, en órganos constitucionalmente autónomos. Si uno hiciera un análisis de qué ocurre con las denuncias que recibe el Ministerio Público, o qué ocurre con las denuncias que recibe la propia Contraloría, uno también podría tener que dar cuenta como la que hoy día nos están planteando. Entonces, solo para resumir, Presidenta, por su intermedio, desde mi humilde perspectiva, este no es el informe ambiental más importante, que a lo mejor obviamente la Comisión es totalmente libre y autónoma de poder hacer su valoración política de esto, pero nosotros por eso queremos poner este contexto primero. Dicho eso, quisiera decir en primer lugar, quiero acá citar a las Naciones Unidas, en primer lugar la Conferencia Anticorrupción, donde nos dicen las Naciones Unidas que en el fondo uno de los ámbitos donde puede haber corrupción es el ámbito medioambiental y de la protección del medio ambiente. Por eso está destacada esta resolución, es decir, los delitos medioambientales, los daños al medio ambiente también pueden tener como antecedentes situaciones de corrupción. Y eso, por lo menos desde la perspectiva de la Contraloría, es muy relevante, tanto por hacer o no hacer. Luego, la semana pasada, el 2 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas destacó en una declaración especial anticorrupción el rol que cumplen las entidades fiscalizadoras superiores en la lucha contra la corrupción. Y esta es la primera vez que las Naciones Unidas lo dicen así tan claramente. O sea, las EFS, las entidades fiscalizadoras superiores, que es el concepto con el que se conoce a las contralorías en el mundo, juegan un rol destacado en la prevención y lucha contra la corrupción, y en particular en lo que respecta a promover la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos, así como el uso eficiente de los recursos públicos. Y desde el punto de vista específico de la Contraloría, el rol de la Contraloría, de acuerdo a su mandato legal, por cierto, y la aplicación que ésta tiene en su plan estratégico, la Contraloría tiene que colaborar en fortalecer la función pública con un enfoque preventivo y además alinear todo su trabajo hacia la integridad y la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros como Contraloría en materia ambiental? Lo primero que hay que tener en cuenta es que a comienzos de 2016 nosotros hicimos un cambio orgánico, un cambio bien relevante. Se estuvo discutiendo en realidad durante 2016, y ese cambio orgánico tuvo que ver en primer lugar con la creación de 2 Contralorías regionales metropolitanas. Hasta ese momento no tenían la región metropolitana una Contraloría regional, y por lo tanto todos los asuntos se veían a nivel central, y hoy día eso ayudó mucho en la gestión que existan estas 2 Contralorías, pero además se creó un departamento de medio ambiente, obras públicas y empresas. Y entonces, por su intermedio, Presidenta, yo quiero aquí destacar lo que nos ocurre y que probablemente le ocurre a todo el Estado que realiza funciones de fiscalización. Tenemos un departamento que tiene 3 áreas: empresas,
obras públicas y medio ambiente. No sé si se puede acá divisar cada una de estas áreas. Y esta unidad de medio ambiente que está acá tiene 9 funcionarios. O sea, es una unidad bastante pequeña, ¿ya? No es una gran unidad. Y lo que quiero acá es poner de manifiesto, sé que esta no es la Comisión de Hacienda, ¿no? Pero lo que quiero decir es esta carencia que tiene aquí la Contraloría o esta acotada dotación es lo que usted va a encontrar también en el resto del Estado, sobre todo cuando se trata de ejercer funciones de fiscalización. Ahora, no obstante eso, la prensa siempre está detrás de lo que está haciendo la Contraloría y eso muestra también que ese control en materia ambiental respecto de órganos que ejercen competencias ambientales ha tenido un efecto. Y tiene un impacto porque está claro que hoy día para la ciudadanía los temas ambientales evidentemente que son relevantes, tienen importancia y por lo tanto aparecen en los medios también, ¿no? Aparecen. Ahora bien, esta función, la protección del medio ambiente, la función en materia ambiental, nosotros la tenemos en 2 ámbitos. Por un lado hay una función jurídica que se traduce básicamente en los dictámenes que se expiden en materia ambiental. Entonces nosotros tenemos en estos 5 años ya un background, un acervo de pronunciamientos jurídicos que han clarificado de qué manera se aplica la normativa ambiental en distintos sectores de forma actualizada, con una visión que permita que ese ordenamiento jurídico ambiental produzca su efecto, ¿ya? Aquí están algunos este es un simple listado, nosotros obviamente le hicimos llegar esta presentación a la comisión, así es que después me voy a detener en algunos de ellos, por eso voy a pasar rápido estas láminas. Solo quiero poner de manifiesto que hay muchos dictámenes que se han dictado en la materia medioambiental. Pero quiero destacar algunos. Por ejemplo, este dictamen. ¿Qué dice este dictamen? Una cosa muy evidente, pero que a lo mejor había que aclararlo a través de este pronunciamiento de la Contraloría. Y es que en el perímetro de un parque marino no pueden realizarse actividades pesqueras, ¿ya? Y eso es una aplicación concreta de la Ley General de Pesca y Acuicultura que excluye ese tipo de actividades. Por lo tanto, cuando se crea este parque marino de las islas Diego Ramírez y Paso Drake, no se puede permitir que ahí se realicen actividades pesqueras, ¿ya? Porque la ley obviamente que lo permite y no lo puede permitir entonces el decreto que lo crea. Y eso es así por el estatus y el nivel de protección que tiene un parque. O este otro dictamen respecto de una consulta que se hizo en su momento por la propia Superintendencia del Medio Ambiente respecto de qué significa un área de preservación ecológica que está creada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y entonces este dictamen dice que esas áreas están dentro del concepto de área colocada bajo la protección oficial, que es la expresión que usa el artículo 10, letra P de la Ley de Bases del Medio Ambiente, para efectos de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, para decirlo así bien rápidamente, el plan crea este tipo de áreas de preservación ecológica y como son áreas colocadas bajo la protección oficial, deben someterse las actividades que se realicen en ellas, deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando generan impacto. Entonces, ese es otro ejemplo de este rol dictaminador en materia ambiental. O en este caso, este es un caso que tiene que ver con salud de la población y medio ambiente, en cuanto a que hay un mínimo de agua potable que se tiene que entregar a la población en los casos en que no existe red de agua potable, es decir, a través de camiones aljibe, y esa cantidad de agua no puede ser inferior a pesar de la declaración de emergencia sanitaria que se haya decretado, lo cual en realidad si hay emergencia sanitaria no diría, es evidente que tiene que haber igual cantidad de agua porque la gente tiene que seguir poder consumiendo. Tenemos otro ejemplo de dictamen muy importante a propósito de los planes de manejo, en que respecto de la actividad agrícola, cuando se corta bosque nativo, ese plan de manejo debe contemplar también, o debe aplicarse un plan de manejo que permita la reforestación de ese bosque nativo que se ha cortado, ¿ya? Y esto es bien importante, sobre todo porque muchas veces históricamente se ha descepado o se ha cortado a tabla rasa predios donde había bosque nativo y por una interpretación errónea que existía de la normativa no se establecía la obligación de reforestar con bosque nativo esa superficie. Y obviamente que con este dictamen se aclara que sí tiene que presentarse un plan de reforestación que asegure la sustentabilidad. Este dictamen es bien importante porque la Sociedad Nacional de Agricultura lo impugnó
ante la Corte de Apelaciones y ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema ratificó el criterio de la Contraloría. Es decir, si usted corta bosque nativo para poner paltos, tiene que reforestar ese bosque. Bien, y también un oficio que, estoy mirando acá a la senadora Allende, que yo creo que ella se recuerda de este caso, que es el caso de la representación del plan original de descontaminación de Quintero Puchuncaví, en que se representó ese plan porque en su versión original no lograba el objetivo que era efectivamente reducir el nivel de contaminación, dicho esto en una línea, por cierto. Y eso hizo que después se reingresara un nuevo plan. Entonces, esa es la función desde el punto de vista jurídico en materia ambiental. Ahora, la función auditora o de fiscalización en concreto. Y acá, a través de esta unidad, nosotros hemos realizado una serie de auditorías. En primer lugar, hay unas auditorías que nosotros hemos realizado en el contexto sudamericano con otras contralorías, ¿ya? Con otras contralorías del subcontinente. Por ejemplo, esta auditoría coordinada que aparece acá de pasivos ambientales mineros. Y entonces hemos realizado varias auditorías coordinadas que se denominan que todas las contralorías, realizan una auditoría al mismo tiempo sobre una determinada materia y con un cierto estándar. Y eso da como resultado una auditoría coordinada. Y eso espero hacerles llegar los resultados cuando ya estén totalmente definidos a la Comisión también, porque es una auditoría muy importante para nuestro país, en el caso de carácter del país minero. Ahora, en el rol de fiscalización que realiza la Contraloría, nosotros hemos ido incorporando el uso de tecnología, ¿ya? Esto también me parece relevante destacar. La Contraloría ha incorporado el uso de datos y el uso de software que permite, por ejemplo, determinar la georreferenciación o la ubicación de ciertos tipos de actividades, por ejemplo, construcciones en áreas de riesgo, en áreas inundables, o construcciones en áreas que son de uso agrícola, que están fuera del límite urbano y por lo tanto donde no debería haber concentraciones, y eso lo hemos logrado hacer a través de la aplicación de tecnología. En resumen, son 34 auditorías que hemos realizado en este periodo, con ese equipo que había dicho que son estas 9 personas especializadas en la materia, en distintos ámbitos, en materia de patrimonio cultural, de acuicultura, en materia silvoagropecuaria, energética, en la implementación de planes y medidas de descontaminación, de objetivos de desarrollo sostenible, en normas de calidad, áreas protegidas y en otras materias diversas. Ahora bien, yo quisiera destacar algunas de estas medidas, de algunas de estas auditorías que me parece que pueden ser relevantes, y por eso decía por su intermedio, presidente, que esta no es la auditoría más importante que hemos realizado, sino que hay otras que utilizan relación ya directamente e incluso dramáticamente tienen que ver con la salud de las personas, incluso más allá del medio ambiente. Estas son, aquí está el listado, está destacado, pero voy a ir respecto de las que están destacadas ahora directamente. En primer lugar está el informe 906 del 2016, que se hizo a la Seremi del Medio Ambiente de Antofagasta, a propósito de lo que se denomina un plan de sustentabilidad ambiental. Este plan de sustentabilidad ambiental es un instrumento que en realidad no estaba establecido en la ley, pero es la solución a la que llegó la autoridad ambiental en su momento a propósito del caso del plomo en Antofagasta, ¿ya? Entonces, ¿qué encontró la auditoría? Básicamente que al momento de realizarse, que fue el 2016, habían transcurrido 20 meses sin que se hubiese realizado el estudio de polimetales y el perfil epidemiológico correspondiente. O sea, había que tomarle muestras de sangre y hacer un análisis de esas muestras a la ciudadanía para poder determinar los niveles de contaminación de metal pesado en la sangre. Y también aquí, otro hallazgo es que la Superintendencia del Medio Ambiente no había efectuado la fiscalización de las normas de calidad ambiental de material particulado de MP10 y MP2,5. Entonces, a mí me parece que esto es bien relevante porque aquí estamos hablando de contaminación por plomo, que es un metal pesado que una vez que ingresa en el organismo no sale más, y cuando se trata de niños genera daño neurológico y eso provoca deficiencias en el desarrollo neurológico y en el aprendizaje, por lo tanto, de los niños. Aquí hay algunas fotos y el gran problema que tiene el plomo de Antofagasta es que tiene un puerto granelero en el fondo, en la mitad de la ciudad, y eso hace que este problema siga siendo un problema real. Otro ejemplo está la investigación especial del año 2017 a la Subsecretaría del Medio Ambiente respecto de la inexistencia o carencia de un plan de descontaminación atmosférica en Calama y en su área circundante, a pesar de que había sido declarada como una zona saturada, ¿ya? La declaración de zona saturada y de zona latente son el antecedente para luego implementar un plan de prevención o
o descontaminación. Entonces, acá, resumiendo, se constató que no se ha dictado el plan de descontaminación atmosférico para la ciudad de Calama y el área circundante para poder llegar a un nivel aceptable de calidad del aire. Y además se verificó que entre 2013 y 2017 la evaluación de la norma de calidad de aire para material particulado en la ciudad de Calama no fue priorizada por el Ministerio, por lo cual la superintendencia tampoco pudo hacer seguimiento de esa norma. Luego, esta auditoría, la 622 del 2017, está respecto de la declaratoria de Calama, tuvo un seguimiento, es decir, hay una nueva fiscalización para saber qué ocurrió con esas observaciones que se hizo, y este seguimiento es del 28 de noviembre del 2019, y aquí a lo que se llega es que, en cuanto al procedimiento para dar seguimiento a la tramitación de los planes de descontaminación ambiental, de los documentos aportados por la subsecretaría, se advierte que se diseñó un sistema de modelos de gestión de seguimiento de planes de descontaminación y compensación de emisiones, el cual no se encuentra operativo y está a la espera de modificaciones según lo que se había informado por la Oficina de Auditoría Interna de la subsecretaría. Y además, en consecuencia, sin perjuicio de las gestiones realizadas por la Subsecretaría del Medio Ambiente, tendientes a elaborar un plan de descontaminación para Calama, este sistema SISEM, no estaba operativo y en consideración a que los plazos señalados por el Servicio para la implementación del mencionado sistema se encontraban superados, la observación se mantuvo. ¿Ya? Por lo tanto, una situación que sigue igual. Luego hay otro informe final al Ministerio del Medio Ambiente, que es el 1122 de 2018, que aparece el año 2019. Y me parece a mí, Presidenta, por su intermedio, que me parece muy relevante. Este es un caso dramático, por lo que voy a explicar a continuación. Perdón que sea tan dramático al decir dramático, pero me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá incluso el Congreso dictó una ley, que es la Ley 20.590, que es la ley que establece, que regula la situación de las zonas polimetales en Arica, y establece una serie de obligaciones para el Estado. ¿Ya? Entonces, las observaciones que se detectaron en ese momento fueron, primero, no se había dictado el decreto por parte del Ministerio para determinar la o las zonas con presencia de polimetales. Es decir, cuáles son los ámbitos territoriales que están afectados por los polimetales en Arica. Después, pasado más de 6 años desde la vigencia de esa ley, las subsecretarías de Medio Ambiente, de Vivienda y Urbanismo no habían dictado la resolución conjunta que señalase las zonas y las actividades específicas que se llevarían a cabo para relocalizar las familias, reparar las viviendas y ejecución de proyectos de barrio que apunten a la remediación de las zonas con polimetales. O sea, y aquí me adelanto, Presidenta, por su intermedio, aquí lo que ocurrió fue que salieron muchas familias de la población Chuño, las casas quedaron vacías, pero resulta que producto de la carencia de vivienda y la inmigración, se volvieron a ocupar esas casas. El problema está en que por algo fueron dejadas, se desocuparon esas casas, total o parcialmente, fue porque estaban con metales pesados. Se observa que antes del año 2016 los estudios de riesgo ambiental fueron anuales y después del año 2016 hasta el 2018 no se han efectuado ningún estudio destinado a evaluar el riesgo con motivo de la presencia de polimetales en Arica, lo que no se aviene con la periodicidad prescrita en las normas vigentes, que sean semestrales. Acá la ley y el reglamento exigía que los estudios de riesgo fueran semestrales. Primero se hicieron anuales y luego ya se dejaron de hacer. Entonces, hay un incumplimiento, obviamente, de lo que está establecido. Nosotros hicimos seguimiento, ahora recién sale el informe de seguimiento a propósito de este informe que ya habíamos evacuado. ¿Y a qué llegamos? En primer lugar, que se dictó el decreto exento 42 de 2019, en que en la parte dispositiva en realidad no se definen nuevas zonas de riesgo ni definen nuevos perímetros de intervención. O sea, lo que ya se había determinado por la ley fue eso, la zona de intervención, y no hay otras zonas, sin que se pueda deducir de la misma que en cada zona afectada no exista un riesgo para la salud de la población, de acuerdo a lo que exigía el artículo 55 del reglamento. Luego, considerando que las acciones de intervención a la fecha de su última respuesta no habían finalizado, encontrándose la zona afectada por polimetales habitada por personas, como le había señalado, constatándose a su respecto la ausencia de la resolución que ponga término al proceso de seguimiento semestral referido al riesgo para la salud de la población, la entidad, o sea, el Ministerio, debe arbitrar mecanismos de control para el fin de asegurar que se realizarán semestralmente este proceso de evaluación de riesgo en las zonas con presencia de polimetales
luego que se hayan ejecutado las acciones de intervención y proceder conforme a la normativa aplicable. Presidenta, probablemente como la Comisión sabe, también, tanto en Antofagasta como en Arica, esto tiene incidencia directa también en la salud. O sea, esto tiene incidencia, por ejemplo, en las tasas de personas que luego contraen cáncer. Porque los metales pesados lo que tienen es que en algún momento van a desarrollar enfermedades que son de difícil cura para las personas que están enfermas. Bien, esto es un tema que incluso ha ido más allá de las fronteras. Esta noticia es del 3 de junio, donde dice: relatores de Naciones Unidas emplazan a los gobiernos de Chile y Suecia a dar una solución definitiva a los desechos tóxicos en Arica. Claro, porque en realidad quien llevó los desechos, estos relaves mineros que se depositaron en ese sector, son una empresa sueca que se llama Boliden y que en realidad simplemente los depositó ahí en los años 80 y ahí quedaron hasta ahora. Bien, está una investigación especial del 2018 de la Subsecretaría del Medio Ambiente respecto de la declaratoria de zona saturada por material particulado a la comuna de Catemu. Esta declaratoria debía haber sido por dióxido de azufre. Y ahí se había constatado que cuando se evacúa ese informe, que la superintendencia no había adoptado con la debida diligencia las medidas para hacer los procedimientos necesarios para hacer la declaratoria de zona saturada por MP10. Las declaratorias de zona saturada lo que hacen es decir o constatar oficialmente que en un determinado lugar hay un nivel de contaminación. Para eso se hacen mediciones. Por lo tanto, las mediciones existían. Lo que pasa es que no se hacía la declaración, porque esa es una decisión que para la cual la ley no prevé un plazo. Y esto pese a que desde el año 2009 existía información sobre el monitoreo de las concentraciones de calidad del aire de material particulado respirable por MP10, que daban cuenta de que la norma primaria para dióxido de azufre se encontraba en estado de saturación o latencia. Y se constató que la Superintendencia del Medio Ambiente, a abril de 2018, y no obstante haber sido requerida por el Ministerio, no había emitido los informes de evaluación de cumplimiento de las normas de calidad del aire de MP10 y SO2. Bien, pero al primero de junio de este año tenemos que el Ministerio expidió el decreto donde se va a declarar la zona de Catemu ahora como zona latente. O sea, pasó de saturada a la declaración de latente, habría que ver qué pasó, y eso está en este momento en revisión en la Contraloría. Bien, también hay un informe destacable desde el punto de vista pesquero respecto de la fiscalización de la acuicultura, acá hay un problema desde el punto de vista de la ubicación de los centros de cultivo, porque la subsecretaría no había actualizado las áreas apropiadas para la acuicultura, las cuales se superponían al perímetro de parques marinos, ¿ya? O parques nacionales que contemplan agua, y eso obviamente que no puede ser. Y además se comprobó la ausencia de criterios objetivos y uniformes para asegurar que los proyectos acuícolas localizados en o próximos a áreas protegidas se evalúen según la normativa ambiental vigente. Bien, por lo tanto, eso llevó a este informe tan... Aquí hay un informe que quise destacarlo porque me parece que el patrimonio cultural también es un elemento ambiental. Eso está así, en realidad se desprende de la propia ley. Pero en este informe que se hizo al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, básicamente de lo que se dio cuenta fue... Este informe tiene muchos hallazgos, porque en realidad hay un gran problema con la mantención de las colecciones y sobre todo la conservación de aquello que está en bodega. Pero quise poner estos dos ejemplos, o quisimos como equipo poner estos dos ejemplos, en que en primer lugar había una ausencia injustificada de 3 objetos pertenecientes a la colección del Museo de la Educación Gabriela Mistral y de 5 piezas de la colección del Museo Arqueológico de La Serena. Esto es patrimonio de la nación, entonces uno dice, bueno, son 3 objetos y son 5 piezas. Sí, pero ¿qué pasaría si estos 3 objetos o 5 piezas fueran pinturas o fueran momias chinchorro y así sucesivamente? Entonces estos son elementos que son invaluables, no tienen precio, pero obviamente que hay un mercado negro para eso, y entonces por eso quise destacar ese ejemplo. Y en segundo lugar, la falta de control respecto de los trabajos de mantención y reparación que se realizan en los museos regionales por parte de la subdirección de este servicio. Eso respecto de esta materia. También tuvimos todo un área de fiscalización respecto del plan de adaptación al cambio climático. Con esto ya estoy terminando esta parte.
a propósito del sector silvoagropecuario para el Ministerio de Medio Ambiente y también en Agricultura y los organismos relacionados. Básicamente, para hacerlo bien breve, es que este plan de adaptación no se ha cumplido en ese sector. Eso es básicamente lo que hay que, lo que queda en evidencia a propósito del cumplimiento de un plan que el propio Estado se dio. O sea, que ni siquiera estamos hablando de algo que se está imponiendo. El Estado se dio este plan de adaptación, claro, tiene que ver con compromisos internacionales, pero no sé. Bien, ahora el informe 280, que probablemente ustedes deben estar esperando eso también. Este informe, como dije, no es, va a quedar de manifiesto que no es el informe más importante que hemos realizado. ¿Ya? Este informe básicamente se refiere a dos elementos. Por un lado, la gestión de las denuncias y, en segundo lugar, un examen de cuentas que se realiza un contrato informático, que es una cosa que tampoco incide directamente en el medio ambiente. Entonces, respecto del primer punto, de la gestión, nosotros tomamos un universo de muestras, que son de esas 5.683, se analizaron algunas denuncias de ellas, y luego se hizo un examen respecto por un contrato informático. ¿Ya? ¿Qué fue lo que se encontró? Encontramos que hay un grupo importante de denuncias entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de mayo del 2019, es decir, un 44,22%, que da más o menos 2.500 denuncias, cifra 2.508, que no habían sido objeto de una gestión, ¿ya? Es decir, no habían sido objeto de una fiscalización o de un procedimiento sancionatorio o de su archivo por falta de mérito. Ahora, y si me permite, Presidenta, por su intermedio, quiero hacer un breve comentario acá. La superintendencia no tiene una norma de precisamente un principio de oportunidad, es decir, que le permitiese directamente desechar las denuncias. Y eso puede ser una carencia de la normativa, porque cada vez van a ir incrementando más y más las denuncias, y probablemente las posibilidades de gestión van a ser acotadas. ¿Ya? Entonces yo acá tiendo a hacer, creo que acá esto también, esta falta de gestión, que es la foto de ese momento, entiendo que la superintendencia ha ido superando estos problemas, también se debe a una imposibilidad de realizar ese análisis de pertinencia de la denuncia, porque la ley no dejó establecida esa posibilidad tan claramente. En segundo lugar, otro criterio u otro hallazgo dice relación con 134 denuncias en que no hay evidencia de que se haya creado un expediente de fiscalización y por lo tanto que hayan efectuado esas actividades de fiscalización. Pero que de nuevo está en el mismo contexto, ¿no? En la posibilidad o no de poder gestionar esa gran cantidad de denuncias. Después hay un grupo pequeño de denuncias, son 17 las que se detectaron, en que no hubo respuesta al denunciante respecto de los resultados de su presentación. ¿Ya? Y claro, tal vez ahí uno podría decir solo desde acá de la Contraloría que muchas veces el denunciante, aunque sea una respuesta negativa, lo que espera es una respuesta, ¿no? Y eso por lo menos ya no frustra su expectativa. Pero a veces es difícil poder gestionar esa gran cantidad de denuncias. Luego, respecto de las actividades de fiscalización, también hay 617 denuncias catalogadas en un subestado asociado a la solicitud de actividad de fiscalización, en que no consta que se haya ejecutado una actividad de fiscalización, probablemente por la antigüedad que estas tenían. No había información respecto de lo que había pasado en ese sistema que se denomina solicitud de activación de fiscalización ambiental. Y luego, respecto del otro tema, que era el tema a propósito de un contrato informático, el principal hallazgo que detectó la Contraloría era un eventual conflicto de intereses que habría entre un funcionario y la empresa que se había contratado, porque ese funcionario habría prestado servicios con anterioridad en la misma empresa y luego pasó a desempeñarse en la superintendencia y por lo tanto debió haberse abstenido, y lo digo en condicional porque hay que determinarlo, al momento de validar los productos que estaba entregando esa empresa informática. Eso es lo que tenía preparado, lo hice bien rápido, Presidenta, lo más rápido posible para dejar tiempo obviamente a las preguntas, pero como le decía, me parece que este tema es muy importante y obviamente que creemos que da bastante para conversar, no solo esta auditoría, sino que otras más. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Contralor.
les quiero proponer a la comisión, se ha integrado el senador Alfonso Durrés a la comisión, y le damos la bienvenida al senador Juan Castro también, que nos acompaña en esta oportunidad. Le quiero proponer que sigamos con el superintendente Cristóbal de la Maza, respecto también del informe de Contraloría, y luego abrimos, también le voy a dar la palabra a la tesorera, la señora Jimena Hernández, y abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Superintendente, bienvenido, tiene la palabra. Gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a los senadores y senadoras de la comisión también, y a los otros presentes, al Contralor especialmente y a la tesorera. Yo también tengo una presentación que me gustaría compartir. Voy a tratar de hacerlo inmediatamente. ¿Se ve mi pantalla? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero decir que para nosotros los informes de Contraloría, no solo este, sino todos los que ha evacuado en el último tiempo, son muy positivos. Realmente nos han ayudado a detectar vulnerabilidades en nuestro sistema, y también han respaldado las gestiones que se han ido haciendo en temáticas muy importantes, no solo de denuncias, sino también en informes pendientes en materia de calidad ambiental, entre otros. Nosotros lo tomamos como propuestas de mejora relevantes para la institución, y es por esto que nos sumamos y agradecemos esta actividad de Contraloría que quizás en estos últimos años se ha visto reforzada significativamente, como mostró el Contralor. Ahora, para entender el tema de denuncias, que es lo que me gustaría compartir con usted, presidente, y con la comisión por su intermedio, hay que finalmente destacar que la superintendencia fiscaliza un amplio y muy diverso tipos de fuentes, desde panadería, que están afectadas a planes de descontaminación ambiental, a grandes mineras que tienen resoluciones de calificación ambiental, y todo esto está distribuido territorialmente, lo que hace la logística de la superintendencia bastante compleja. Nosotros tenemos que acceder muchas veces a zonas aisladas, con apoyo, por ejemplo, de la Armada de Chile, entre otros, y nuestra tarea es una tarea, un gran desafío de despliegue territorial. Y a la vez, a medida que el país ha reforzado, y así lo ha hecho en los últimos 10 años, su regulación en materia ambiental, la responsabilidad de la superintendencia ha crecido exponencialmente. En este momento fiscalizamos cerca de 17.000 instalaciones a lo largo de todo el país, sujetas a distintos tipos de obligaciones ambientales. Aquí muestro la distribución. Por supuesto, la zona central tiene bastante presencia, pero también en las zonas australes, por ejemplo, con lo que tiene que ver con centros de engorda de salmón y la acuicultura. Ahora, en materia de denuncias, y esto era algo conocido que venía hace bastante tiempo y que me tocó transparentar en mi cuenta pública el año pasado, y finalmente nosotros tenemos, por cierto, una deuda pendiente. Y esto no se refiere a, finalmente a un impedimento que haya realizado en el pasado solamente. O sea, acá había obviamente un refuerzo desde la dotación y del presupuesto que no se ha construido y que no permite abarcar necesariamente todas las denuncias, sino también a un proceso de instalación. No hay que olvidar que la superintendencia es una institución bastante joven. Nosotros entramos en operación en el 2013 con un tribunal ambiental, que es un organismo que controla nuestros actos, y los primeros años de la superintendencia estuvieron con mucha fuerza puestos en desarrollar casos emblemáticos como el de Pascua Lama, entre otros, pero también en
establecer los procedimientos y el estándar de nuestros actos administrativos que pudiera, de alguna manera, estar acorde con lo que requiere el Tribunal Ambiental. Y las denuncias, finalmente, requieren otro tipo de gestión. El 80% de nuestras denuncias tienen que ver con materias de ruidos molestos, de olores molestos. Es un tema que finalmente requiere mucha más actividad en el terreno, que quizás no tiene una dificultad jurídica tan grande, pero sí requiere un despliegue importante. Y cuando asumí a cargo la institución nos encontramos una situación aún más dramática de la que expone el Contralor. Nos encontramos que solo el 38% de las denuncias tenía algún tipo de gestión. Ahora estamos en torno al 56%, que se condice con lo que se expuso en la presentación, pero lo que queda es una ardua labor. Acá nosotros hemos ido avanzando, muy probablemente este año vamos a alcanzar cifras un poquito mejores que esto. Estamos apuntando a tener gestionadas 2/3 de las denuncias pendientes, pero la brecha que queda es cada vez más difícil de subsanar. Y el 2020 fue el primer año, de acuerdo a un plan de acción que implementamos con Superintendencia, en que tenemos más denuncias gestionadas que pendientes. El 2021 ha ido mejorando aún la situación, pero la tasa de mejora no nos permite augurar que esto se vaya a resolver en el corto plazo. Acá, obviamente, que para estar a la altura de lo que pide la ciudadanía, tenemos una brecha abismante que completar. Y como ven, desde mi llegada priorizamos la gestión de denuncias, y esto es algo que es difícil de obviar. A mí me tocó asumir 10 días antes del estallido social en Chile, así que si bien había énfasis en la superintendencia que estaban más puestos quizás en lo jurídico, para mí fue irremediable el cambiar ese énfasis y poner un foco muy fuerte en la gestión de denuncias. Desde el primer año prácticamente hemos duplicado el número de denuncias que se gestiona año a año en la superintendencia, pero como decía, la brecha aún es abismante. Y esto comprende un programa de gestión de denuncias que nos ha permitido revertir esta tendencia histórica, poniendo de nuevo la persona al centro. Acá, más que solamente preocuparnos de casos importantes desde el punto de vista ambiental y jurídico, también tenemos que dar el mejor nivel de servicio a la comunidad en materias como ruidos, olores molestos, que de nuevo quizás desde el punto de vista de su complejidad requieren un despliegue territorial mayor. Y nuestro programa de gestión de denuncias, que iniciamos el 2019, incorpora en gran medida los hallazgos que levanta el informe de Contraloría, aunque acá hay un aporte adicional en el informe, así que estamos adaptando cada una de las dimensiones de nuestro programa en base a estas sugerencias. Lo primero, habilitamos un portal ciudadano. Antes las denuncias eran hechas de manera presencial en las oficinas de la superintendencia que están emplazadas en cada capital regional. Así que había una limitación de facto a el derecho de la ciudadanía a denunciar este tipo de eventos. También reforzamos nuestros mecanismos de control y gestión. Algunos no existían, y todo esto gracias a que hemos digitalizado prácticamente el 100% de nuestra gestión de denuncias. Y también priorizamos la fiscalización. Acá tenemos recursos escasos, por lo que determinamos un sistema para priorizar denuncias de mayor gravedad y a esas darle un tratamiento especial que permita su resolución en tiempos acotados.
también prácticamente duplicamos las actividades de fiscalización programadas en instalaciones que tienen denuncias, lo que nos va a permitir, obviamente, tener este año 2021 una gestión importante en esta materia. Y también mejoramos la información. Aquí muchas denuncias todavía permanecían en formato físico. Nosotros contratamos a la Universidad de Santiago para que nos permita digitalizar y caracterizar todas esas denuncias, lo que va a permitir también una mejor estrategia para las denuncias antiguas. En otras materias también hemos estandarizado y automatizado procedimientos sancionatorios en materia de ruido. Acá hay que entender que la problemática de las denuncias requiere no solo fortalecer nuestra atención ciudadana, sino también todos los procesos de la superintendencia. No basta con tener una recepción de denuncias cada vez mejor, sino también requerimos reforzar nuestra fiscalización y nuestra sanción. En los próximos meses vamos a lanzar este sistema que nos permite generar informes de fiscalización de materia automática en ruidos y también formulaciones de cargo, lo que va a acelerar, por cierto, la gestión de denuncias en su totalidad. Prácticamente el 60% de las denuncias que recibe hoy la superintendencia tiene que ver con ruidos molestos. Y a su vez también pusimos un enfoque especial en territorios que por su carga ambiental requieren una mayor atención de la superintendencia. Definimos 28 territorios a lo largo de todo el país, entre ellos, por supuesto, que Coronel, Huasco y con Quinteros Puchuncaví, pero sumamos otros como Tierra Amarilla, como el territorio que se encuentra en torno a los ríos Rahue Damas, el río Cruces, entre otros territorios, o Putue Bajo en la Araucanía, que quizás no son tan conocidos, pero de acuerdo a nuestro diagnóstico requieren una atención del Estado prioritaria para revertir procesos de degradación ambiental muy acelerados. Así que, bueno, destacar que este portal ciudadano es un hito del 2020, nos permite de manera efectiva dar un mejor acceso a la justicia ambiental, pero este acceso sin mayores refuerzos en la fiscalización y en la sanción y cumplimiento no va a ser suficiente para esta mayor demanda. ¿Y por qué destaco esto? Porque ya el 2021 hemos recibido un 50% más de denuncias que el promedio histórico a la fecha. Nosotros estamos esperando que las denuncias prácticamente se tripliquen este año en la superintendencia, lo que demuestra algo que era de todo sentido común, o sea, que todos conocíamos que aquí hay una demanda ciudadana por mayor protección ambiental, pero eso no se estaba viendo en nuestros sistemas, en la recepción de denuncias, al desbloquear esta limitación de facto a acceder a la superintendencia. Ya se está demostrando que a la ciudadanía este es un tema que le importa, que quiere participar y que requiere un servicio del Estado acorde a su demanda. Y bueno, este programa de gestión de denuncias está enmarcado en un plan de acción de 2019-2022 que está mejorando todos los procesos de la superintendencia. Como les decía, el énfasis obviamente está en fortalecer nuestro nivel de servicio, pero estamos robusteciendo también la fiscalización ambiental, tanto territorial como remota, automatizando procedimientos sancionatorios y activando la utilización de acciones preprocedimentales para aumentar nuestro volumen significativamente. Y también algo que nosotros, yo le tengo especial cariño, que es una atribución de la superintendencia que no fue utilizada con mucha fuerza en el pasado, pero sí estaba en la ley, que es potenciar el seguimiento ambiental del país. La superintendencia maneja en la práctica el mayor volumen de información ambiental con que cuenta el país en su totalidad. Nosotros somos los responsables del seguimiento tanto de la calidad ambiental del país en múltiples materias como también de las obligaciones de los regulados,
y disponer de esta información y hacerla accesible para la ciudadanía es algo que nos hemos puesto como una de nuestras prioridades. Así, el 2019 me tocó liderar 100.000 informes de seguimiento ambiental que disponen cada una de las empresas. Esto es una de las acciones de transparencia activa mayores que se ha hecho por la Superintendencia del Medio Ambiente, y también hemos reforzado nuestros sistemas de monitoreo remoto. Para poder activar este plan, por cierto, estudiamos muy profundamente nuestra orgánica, así como mostró el Contralor, lo que nos ha permitido resolver muchos asuntos con mayor eficiencia. Y como les decía, en fiscalización ambiental, el 2020 duplicamos el promedio de fiscalizaciones de los últimos 5 años, así que aumentamos significativamente nuestra fiscalización ambiental, y este año esperamos que esta tendencia continúe. Priorizamos distintos territorios donde aquí estamos apuntando a fiscalizar el 100% de las instalaciones que consideramos relevantes, y esperamos incorporar nuevos territorios del próximo año en base a consultas con la sociedad civil, de tal manera de poder enfocar nuestro accionar donde realmente se requiere. Y también en nuestra actividad sancionatoria prácticamente aumentamos el 70% de nuestros dictámenes en general, el 90% de nuestros dictámenes, y pusimos un especial énfasis en materias que son relevantes para la ciudadanía, como ruidos molestos, pero también en todas las dimensiones desde el punto de vista de sanción y cumplimiento hemos mejorado nuestra gestión. Hemos aumentado un 70% nuestras formulaciones de cargo, en un 25% nuestros programas de cumplimiento, en un 100% las medidas cautelares que tomamos como superintendencia, y prácticamente hemos triplicado los requerimientos de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando detectamos actos de elusión. Y bueno, el Contralor aquí no menciona esto, pero uno de los desafíos mayores que me tocó encontrar cuando asumí es que el 60% de los informes de fiscalización con hallazgos que se habían derivado a sanción y cumplimiento aún permanecían pendientes. Aquí mostramos que un gran volumen de expedientes de fiscalización, casi 11.000, no habían sido tramitados, y mediante estas mejoras de gestión nosotros ahora mantenemos cerca de un 13% de estos informes de fiscalización pendientes. Los que quedan son de alta dificultad, son muchos que requieren de análisis jurídicos complejos, requieren de diligencias adicionales, así que esta tasa va a ir obviamente aumentando, pero no a la velocidad que tuvimos en estos últimos 2 años. Y esto aquí es bien relevante. La función de la superintendencia es, sin duda, la protección del medio ambiente por medio de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental, al poner el foco en gestionar estos informes pendientes, que en su gran mayoría correspondían a materias de residuos industriales líquidos, ruido o planes de descontaminación. Nosotros hemos aumentado ya de manera muy acelerada el cumplimiento normativo en regulaciones como el Decreto Supremo 90, que tiene que ver con descargas de emisiones a cuerpos de agua superficial. Acá aumentamos en un año en un 25% el cumplimiento de esta normativa. Y en materia de seguimiento ambiental hemos reforzado significativamente nuestra infraestructura. Pasamos de tener tener cerca de 10 instalaciones con monitoreo en tiempo real a cerca de 500 a la fecha, y esperamos a finales de este año y principios del otro año alcanzar 1.300 instalaciones con esta tecnología en sectores como energía, salmonicultura, residuos y próximamente en relaves mineros. Acá es importante decir que
que obviamente, dada la logística, la complejidad de acceder a sitios aislados, el reforzar nuestra fiscalización remota es clave para prevenir incumplimientos en materia ambiental y poder responder antes de la denuncia. Cuando ya hay una denuncia, acá hay una afectación potencial a los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es adelantarnos a estos hechos y promover una cultura del cumplimiento que sea de manera continua en el tiempo. Bueno, hemos reforzado todos nuestros sistemas de monitoreo avanzado, poniendo un especial énfasis en el uso de tecnología para el cumplimiento de la normativa ambiental. No obstante, se requiere aquí mejoras sustantivas, como les decía. Si bien hemos mejorado, lo que queda es cada vez de más difícil resolución. Como me tocó compartirles en algunos de ustedes en la Comisión Mixta de Presupuesto del año anterior, el presupuesto de la superintendencia se ha aumentado sostenidamente hasta que se redujo el año anterior. Se entiende la situación de pandemia, pero este fue el primer año en que se redujo el presupuesto de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que sin duda aumentó la dificultad de resolver estos desafíos. Y el presupuesto de la superintendencia hay que entender que es aproximadamente 16 millones de dólares por año y es más o menos equivalente a lo que nosotros año a año incorporamos a través de multas. Nosotros, las multas de la superintendencia en promedio ascienden a cerca de 15 millones de dólares por año, por lo que la acción de la superintendencia en estos momentos prácticamente se autofinancia. Y para ponerlo en contexto, la superintendencia más similar en el volumen de instalaciones que fiscaliza a nosotros es la Superintendencia de Educación, que fiscaliza aproximadamente 17.000 colegios a lo largo de todo el país, aunque cuenta con una dotación sustantivamente mayor y un presupuesto de casi el triple de lo que cuenta la Superintendencia del Medio Ambiente. Presidenta, ¿puede dejar un poco ¿Sí? dejar esa lámina para ver un poco los números globales de dotación y gastos operacionales? Por supuesto. Lo puede dejar ahí presente. Gracias. Gracias. Así que, bueno, y a nivel latinoamericano, por ejemplo, Perú acá es el líder en fiscalización y sanción ambiental en Sudamérica. Perú invierte 7 veces más que Chile por todo, por supuesto, normalizado por PIB, que es lo que hace nuestro país. Colombia invierte cerca de 2,5 veces más. Esto demuestra que aquí obviamente se requiere reforzar con mucha decisión la dotación y el presupuesto general de la Superintendencia del Medio Ambiente para estar acorde a los nuevos tiempos y a la nueva demanda ciudadana en esta materia. Y acá, si me permiten, me gustaría enfatizar que quizás el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente, bueno, no se ha entendido en su completitud. Acá nuestro foco no es sancionar, es el cumplimiento normativo, y esto pone énfasis que toda la gestión ambiental que ocurre posterior a la dictación de una regulación es gestionada por la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, si no dispone el país de recursos adecuados, todo el sistema, toda la institucionalidad es la que pierde legitimidad. Cuando se tramita un permiso ambiental con múltiples exigencias y después estas exigencias no resultan suficientes, es la Superintendencia del Medio Ambiente la que tiene que actuar, ya sea solicitando la revisión de la normativa, como poniendo esta información a disposición tanto del Ministerio como del Servicio de Evaluación Ambiental para que mejoren los permisos ambientales en estas materias en el futuro. Y además, aquí hay que destacar también el control que tenemos nosotros desde los tribunales.
Esta es de las pocas superintendencias que tiene el control de un tribunal especial. El 40% de nuestras multas está en reclamación, el 5% permanece impaga en la superintendencia, y ahora algunos titulares incluso imponen recursos en el Tribunal Constitucional contra los actos de la superintendencia. Así que acá finalmente la tarea desde el punto de vista de sanción y cumplimiento para la superintendencia es bastante intensa. Acá les dejo también nuestra dotación actual, y como ven, en algunas regiones tenemos solamente un fiscalizador. En promedio, con dedicación exclusiva, tenemos 3 fiscalizadores por región. Algunas regiones no cuentan con apoyo jurídico directo, y atención ciudadana, bueno, todas tenemos una persona que cumple varios roles, y esto demuestra que aquí también tiene que haber un foco en la descentralización. Nosotros calculamos que para gestionar todas las denuncias que están ingresando... Superintendente, le voy a pedir que vaya concluyendo para que haya espacio para la Tesorería General de la República y para Sí, consultas. me queda solo dos slides, Presidenta. Nosotros calculamos que para cubrir la demanda que ingresa a la ciudadanía se requiere reforzar nuestra dotación en aproximadamente 290 personas, 80% de ellas destinadas a regiones. Nosotros ya enviamos a DIPRES nuestra propuesta presupuestaria para este año, que requiere fortalecer todos los procesos de la SMA para una gestión adecuada de denuncias, y esto va en línea de un fortalecimiento de la superintendencia. Lo que estamos proponiendo es realizarlo durante 4 años y alcanzar el presupuesto que tiene la Superintendencia de Educación. Esto equivale a aproximadamente 20.000 millones de pesos, que son aproximadamente 30 millones de dólares. También, para poner en atención, la superintendencia es la que opera el impuesto verde a nivel nacional, que recauda 180 millones de dólares cada año. Y también poner especial énfasis en leyes nuevas que no han incluido financiamiento para nuestra gestión. Aquí se incluye la ley REP, la modificación al impuesto verde, la ley de humedales urbanos, de plásticos de un solo uso, y también destacar que solo 2 planes de descontaminación incluyen personal dedicado para la superintendencia. Finalmente, me gustaría hacer el hincapié que aquí no solo se requiere refuerzos de materia desde el punto de vista legal, se requiere modificaciones legales para reforzar nuestras atribuciones en medidas cautelares. El estándar que imponen los tribunales es que acá tiene que existir una infracción, una hipótesis de infracción en la normativa para nosotros requerir el control de riesgos ambientales. A mi impresión, esto requiere ser revisado, lo que mencionó el Contralor del principio de oportunidad, cuál es el rol de los municipios en fiscalización ambiental, flexibilizar nuestras sanciones para infracciones leves y en materia de autodenuncia, etcétera. También hay una parte importante del parque de instalaciones que no es posible fiscalizar por la superintendencia, ya que no está afecta al CIA. Acá hay que incluir esas instalaciones y obviamente la importancia de fortalecer la parte de fiscalización tanto en el CIA como en normativa de olores, que está pendiente. Eso, Presidenta. Muchas gracias, superintendente. Nos acompaña también la señora Jimena Hernández, la Tesorería General de la República. Ahí, muy bienvenida, tesorera. Respecto a la tesorería es bien específico. En realidad, nosotros teníamos la inquietud de conocer cuántas de las denuncias de la Superintendencia de Medio Ambiente, en definitiva, han generado una sanción pecuniaria a cargo del organismo recaudador que usted dirige. Así que saber si efectivamente se traduce en eso o no. Nosotros, a través de otros informes que hemos solicitado en materia de empresas eléctricas, empresas sanitarias, los resultados nos sorprendieron bastante. Estoy hablando del trabajo que hago también en otras comisiones. Entonces, quisiera darle la palabra a la tesorera, la señora Jimena Hernández. Bienvenida. Gracias, señora presidenta. Quería pedirle
que también traemos una presentación muy breve para mostrar Adelante. un poco el rol de la tesorería y su acción en esta materia. La presentación la va a presentar Rubén Vázquez, que es mi jefe de división de cobranza. Gracias. Rubén tiene la palabra. Ahí Ujú. En el rol de la tesorería, entre está, tesorero. sus roles está la recaudación de impuestos, multas, patentes y otros. Para esto tenemos un flujo de las obligaciones tributarias y aquí es cada servicio, cada institución del Estado, a través de fiscalizaciones o giro de obligaciones, le informa a tesorería de estas obligaciones que tenemos que ir a recaudar o a cobrar. En Chile, en general, los contribuyentes tienen un excelente comportamiento de pago y más del 95% en general se paga de manera espontánea, automáticamente. No así los que tenemos que ejercitar procesos de cobranza cuyos procedimientos están normados en un primer puesto por la ley 1263, en donde se instruye a la tesorería el cargo que tenemos de la cobranza judicial o administrativa de todos aquellos impuestos girados de los servicios anteriormente señalados. También a través de nuestro estatuto o estatuto orgánico, tesorería define las funciones a efectuar en este tipo de cobranza coactiva o cobranza coactiva, que ya es la cobranza judicial, y aquí nos regimos por el Código Tributario en su artículo 168 y también en el Código Procesal Civil, en particular en su artículo número 2. En materia particular de esta comisión, la ley 20.417 en su artículo 45 mandata a tesorería para el cobro de las multas impuestas por la superintendencia a beneficio fiscal. El proceso de cobro lo voy a señalar bastante rápido, cualquier antecedente después nos pueden hacer consulta. Una vez, la tesorería parte en general todo su proceso con una cobranza administrativa, que es una cobranza mucho más sencilla, mucho más amable, en el cual se le informa a los contribuyentes de las deudas que tiene con el Estado y ellos pueden acudir automáticamente a pagar sin la necesidad de la cobranza coactiva. Una vez que esa herramienta no han tenido buenos resultados, pasamos a la cobranza judicial, en donde nace de una demanda que se le hace al contribuyente, se notifica para requerir el pago y vamos con embargos o remates. En caso de que estos tengan buen resultado, se hace el proceso de cierre administrativo. En caso de que no se tenga un buen resultado, se pasa ya más a una cobranza más civil, donde se solicitan los remates, se solicita resoluciones de los juzgados, su notificación y posterior resultado del remate, donde a tesorería se le ingresa un cheque. Acá ustedes podrán ver de todas las multas emitidas por la SMA entre el 2016 y el 2019, 86 han llegado a procesos judiciales por un monto de 3.796 UTA. No obstante, como señalé anteriormente, Rubén, ¿puedes adelantar un poquito? Estos procesos judiciales son mucho más extensos, mucho más complejos, porque muchos de ellos requieren remates, requieren embargo, requieren procesos judiciales que son más lentos. De esos procesos levantados entre el año 2016 y 2019, los 86 que mencioné anteriormente, solo 15 ya se encuentran materializados o pagados, por un total de 1.536 UTA. No obstante lo anterior, es importante señalar que estos solo reflejan un porcentaje mínimo de lo que efectivamente se cobra de la multa emitida. Si uno mira el cuadro que tenemos en este momento, en total entre el año 2016 y 2021, a tesorería han llegado 258 avisos de multa para ir a gestionar su cobranza, de los cuales ya se encuentran pagados
por una recaudación total de 27.000 millones de pesos aproximadamente. Esas son más o menos las cifras, lo que yo señalaba anteriormente y coinciden con las cifras presentadas por el Superintendente de Medio Ambiente. En general, el proceso de cobranza es efectivo, es más bien una cobranza administrativa, y estamos dentro de los ratios. Estamos trabajando para seguir mejorando la conectividad y la interoperabilidad con el Servicio de Medio Ambiente para ser mucho más eficiente y ágiles todo lo que es la recaudación de esta multa. Quise ser rápido en honor al tiempo, pero quedo atenta a cualquiera de sus consultas o comentarios que tengan. Muchas gracias y le agradecemos a la Tesorera General de la República, la señora Jimena Hernández. Voy a abrir un espacio para comentarios, consultas. Nosotros creemos que el tema de la fiscalización obviamente es esencial en materia medioambiental. Y la verdad que más allá del tema de los presupuestos, el informe de Contraloría, a juicio nuestro, también mostró una conducta o un accionar sistemático, una realidad que yo valoro, superintendente, que el año 2020 por primera vez se revierta esa tendencia. Los comentarios les vamos a devolver ahí el espacio para responder, porque efectivamente se requiere un plan de acción. A mi juicio requiere tener claridad respecto, primero, qué es lo que tenemos, cuál es el catastro total de las denuncias. El plan de acción, a mi juicio, requiere al menos cierta priorización respecto del tipo de denuncia que no lo vi en la presentación de la superintendencia. Y además creo que es importante conocer de todas las denuncias que se reciben, cuáles fueron fiscalizadas, cuántas tuvieron procesos sancionatorios o cuántas se archivaron por falta de mérito. O sea, del ejercicio que se ha hecho y de la inflexión que se ha hecho a partir del año 2020, la Superintendencia de Medio Ambiente, efectivamente, creo que es importante saber cuáles se archivaron, cuáles no, y cómo finalmente culminó el proceso. Así que yo dejo esas inquietudes en una primera instancia, y la senadora Isabel Allende me estaba solicitando la palabra. Senadora Allende. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados, agradecerles sus exposiciones, al Contralor, al Superintendente y también a doña Jimena Hernández de la Tesorería General. Bueno, es bastante impactante, aunque el Contralor diga que no es el informe quizás más trascendente, pero de todas maneras de la presentación del Contralor es impactante, porque al final de cuentas nosotros entre el 2016 y 2019 podemos concluir que hay por lo menos un 44,2% que no tuvieron respuestas, denuncias que se formularon. Y eso para un país como el nuestro o cualquier país es grave. Es grave para los ciudadanos que sienten la impotencia, que hacen denuncias y no pasa nada o pasa muy poco, a pesar que escuchando al superintendente uno se da cuenta del esfuerzo que está haciendo, pero claramente es una muy mala señal que tendremos que hacernos cargo, digamos. Y en ese sentido, yo quiero también señalar que esto no lo miro como un tema de este gobierno, yo creo que es un tema de nuestro funcionamiento como Estado, digamos, y no solo es un tema también de falta de presupuesto, que es dramático en el caso de la superintendencia y que parece un absurdo que se llegue a rebajar un 7% el presupuesto este año, cuando debiéramos estarlo aumentando, porque estamos hablando de la calidad de vida, estamos hablando de la salud, estamos hablando de preservar la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas, entonces, o sea, nuestras personas que habitan en Chile, entonces realmente es difícil de entender. Yo le voy a pedir una reunión particular al superintendente, porque yo tengo denuncias en comunidades como el Quisco, Conconza, Payar, Papudo, en fin, y hasta ahora creo que tenemos bastante frustración. Quiero dar un ejemplo para que veamos que a veces las cifras no lo dicen en su detalle, pero mire, una de las denuncias es de vertederos ilegales, extracción de ario en el caso del Totoral del Quisco. Esas denuncias fueron puestas en el año 2018. Recién se decretó una fiscalización en noviembre del año pasado. O sea, se dan cuenta que pasaron casi 3 años después de la denuncia. En un oficio que nos contestaron, que enviamos hace poco, desde esta comisión se indicó que esta fiscalización se hizo hace 8 meses atrás, esta fiscalización de noviembre del año pasado, y
están elaborando el informe de la fiscalización. O sea, se demoraron casi 3 años en hacerse cargo de la denuncia, en hacer la fiscalización, y llevamos 8 meses en el cual no hay todavía un informe. Entonces yo creo, lo digo, no con el ánimo de una crítica por la crítica, lo digo como un ejemplo real, palmario, de cómo a veces tenemos que hacer todos los esfuerzos por mejorar esta gestión porque no es posible. Entonces yo quiero, como el tiempo aparece, Presidenta, muy brevemente decir lo siguiente. ¿Cómo podemos abordar esto? Yo quisiera además pedir ayuda, y creo que la mesa técnica y esta comisión que estamos trabajando la ley marco de cambio climático, ver la manera de poder, dentro del marco, dentro de la ley marco de cambio climático, cómo nosotros podemos mejorar la legislación en función de plazos y roles que tiene que cumplir la superintendencia, para que esto no quede en el vacío, porque si no estamos generando una nueva institucionalidad, pero nuevamente puede haber una frustración en el sentido de que no se cumplan los que tendrían que ser los planes de adaptación, mitigación o lo que sea. Entonces yo creo que es muy importante que tomásemos el acuerdo de solicitarle al CR2, que nos está apoyando con la mesa técnica de nuestros asesores, de ver la manera en que, cómo, si es necesario dar más facultades, el presupuesto, un tema que nosotros tenemos que verlo en la ley de presupuesto, estoy hablando si es necesario darle más facultades, cómo se resuelven entonces estos temas que obviamente le importa al ciudadano común y corriente, que lo que quiere es vivir un ambiente, digamos, que no siga siendo con las situaciones negativas que hemos visto, casos polimetales, para qué decir, y Quintero con y Puchuncaví. Y lo segundo que quiero también señalar es que también deberíamos mirar con la Contraloría, porque yo aquí me va a perdonar, pero yo le voy a decir algo. Yo sé que este Contralor, don Jorge Bermúdez, tiene particular sensibilidad para temas ambientales. La pregunta que yo quiero hacerme es si esto va a ser siempre así, porque si el día de mañana tenemos otro contralor que no tiene esta sensibilidad, va a poner la misma énfasis e interés en delito ambiental o temas ambientales. Entonces, ¿cómo forzamos, cómo logramos que sea una norma que permanentemente haga que la Contraloría tenga que estar viendo los temas ambientales? Finalmente estamos hablando de los temas, como hemos dicho, de la salud del país, no solo de nuestro medio ambiente, sino de la salud de quienes habitamos nuestro país. Entonces, creo que también es súper importante esto, porque me gustaría, porque a veces depende de la voluntad del Contralor. Yo creo que incluso ha habido casos en el cual, teniendo facultades, no las aplican. Entonces, y eso me parece que es sumamente grave, pero también demuestra que depende más de la voluntad de la persona que está a cargo de la cabeza de la Contraloría, más que lo que debiera estar normativamente expuesto. Presidenta, lo voy a dejar hasta ahí en aras del tiempo para que otros colegas puedan hacer consulta, pero creo que es bien importante las dos observaciones que yo me he permitido hacer, y ojalá haya acuerdo para pedirse apoyo en la mesa técnica. Muchas gracias, senadora Allenda. Pediremos apoyo a la mesa técnica, ley marco de cambio climático. Yo también me quiero sumar ahí a la reflexión que hace la senadora respecto al rango de control que tiene la Contraloría General de la República sobre los actos de fiscalización ambiental. El Contralor ya hablaba de esta creación vía administrativa de una unidad ambiental. Son 9 funcionarios que han hecho el trabajo, que hoy además estamos discutiendo un informe específico respecto a la superintendencia de medio ambiente. Entonces, preguntarle si a su juicio debería haber un mandato legal o basta con este marco normativo, porque evidentemente cuando hay cambios también a veces cambian las prioridades, y creo que Chile ya no debe retroceder más en materia medioambiental. El senador Durresti está solicitando la palabra. Tiene la palabra, senador. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los invitados quienes han expuesto. Mire, más allá de cada uno de los informes, de los datos, de las estadísticas, yo anoté, y por eso le pedí al superintendente que dejara congelada un poco una presentación. 15 millones de dólares de presupuesto tiene la Superintendencia de Medio Ambiente. Recauda aproximadamente en multas 14,5 millones de dólares, si es que no me equivoco en los números que consigné. Tiene 252 funcionarios, 252, promedio 3 por regiones. Yo al menos me preocupé de la región de Los Ríos. Tiene en la región de Los Ríos, perdón, no es un grillo, es el teléfono. En la región de Los Ríos tiene 5. En la región que señalaba la senadora que me antecedió, Isabel Allende, si no me equivoco, eran 7.
Y con suerte hay regiones con 3, sin fiscalizadores. Entonces, en este país nosotros tenemos la mala costumbre, y digo la administración, no esta administración particular, la administración, y el Contralor me seguirá, que gran parte del trabajo se da al heroísmo, al trabajo, al esfuerzo de un fiscalizador, de un abogado, de un director, digamos, el heroísmo individual. Yo creo que en el principio de la relevancia que tiene la administración pública y particularmente el tema medioambiental, esto es una situación inconcebible. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, tiene 384 funcionarios. La Superintendencia de Seguridad Social, 315. La Superintendencia de Educación, 800 y tanto. O sea, claramente aquí hay una asimetría. Y esto, no nos hagamos los lesos. No nos hagamos los lesos. Si el Estado de Chile ha suscrito el Tratado de París, el Acuerdo de París, y estamos votando, Presidenta Jimena Órdenes, estamos votando nosotros la Ley de Cambio Climático, me parece, quiero decirlo con todas sus letras, una tomadura de pelo que nosotros no estemos reforzando esta superintendencia. O sea, seamos claros, si queremos poner un estándar a nivel nacional en materia de cumplimiento de normas internacionales como es el cambio climático, tenemos que también tener un correlato en la Contraloría. Yo felicito, Contralor, en octubre del año 2019 me tocó en un seminario a propósito de humedales, de cambio climático, conocer, toparme en Perú con 2 funcionarios de la Contraloría, excelente, capacitándose, estudiando, me parece muy bien. Pero lo mismo, Contralor, yo valoro lo que usted ha hecho y por su formación profesional en materia medioambiental, nos sentimos contentos, quienes nos gusta esta defensa, pero hay cambio de cada 8 años de Contralor y no depende exclusivamente, uno le pone una impronta, uno pone un sello, pero estos sellos tienen que ser permanentes. Yo felicito lo que usted ha hecho ahí, hago un pequeño reconocimiento especial a esos funcionarios que me tocó conocer, que eran de ciencia ambientales, que se están metiendo en estos temas para estudiar en su conjunto, me parece muy bien porque tienen una metodología especial, pero claramente tenemos una institucionalidad medioambiental que va a años luz de lo que está sucediendo. Entonces, en lo concreto, Jimena, Presidenta, porque es bueno tomar acuerdos y más allá de la radiografía que nos están dando. Yo creo que nosotros deberíamos tener un protocolo que acompañe la ley de cambio climático y que decir, mire, así como esperamos tenerla despachada durante este año para la COP de Escocia, digamos, de poder llevarlo, también digamos, mire, vamos a aumentar la capacidad y los recursos de la Superintendencia de Medio Ambiente y en la Contraloría lo que corresponda para tener de partida una mejor infraestructura. En segundo, principio de oportunidad, también entendamos que con 5 funcionarios claramente hay denuncias ciudadanas que no se van a llevar a cabo en profundidad y tienen que haber, hay empresas o sectores altamente contaminantes, altamente infractores en que hay que ir más fuerte, no solo a fiscalizar, sino a sancionar. Yo creo que ahí también hay que jugar con un principio de oportunidad que permita precisamente sancionar con... yo me imagino en los territorios, al menos lo que uno conoce en su territorio, es distinto a alguien que no sé, hay un advertimiento puntual de una situación y que ahí está en la superintendencia respecto a una gran empresa que permanentemente está contaminando las zonas saturadas o zonas que claramente son foco de contaminación permanente. Me parece bien que se identifiquen más territorios, no solo las zonas de sacrificio o zonas que han estado en el foco, sino también lugares donde hay una alta incidencia en materia de nuevas contaminaciones, en materia acuícola, en materia forestal. Esperamos que la ley de someter a las plantaciones forestales al estudio de impacto ambiental también sea una realidad y no sea no nos hagamos los lesos con eso. La industria forestal y la industria acuícola, Contralor y Superintendente, la cantidad de externalidad y contaminación que genera son brutales y no son medidas, porque el lobby es fuerte. El lobby de la salmonera, el lobby de las forestales se resisten. Pero termino con esto. Me parece bien lo que hemos recogido. Yo creo que hay que adoptar. Nosotros somos el Senado, viene la ley de presupuesto, pero al menos me permitiría plantear, Presidenta, que acompañáramos con un protocolo de seguimiento, ya que la ley de cambio climático hemos hecho un gran consenso, hay un buen trabajo, un protocolo de acompañar en estos 2 organismos, Contraloría, Superintendencia,
para tener más herramientas, sino vamos a tener una alta estándar en legislación medioambiental, en cambio climático, pero vamos a tener una escasa herramientas fiscalizadoras o de seguimiento. Yo creo que aquí tenemos que tener esa variable y poder tener ese protocolo que acompañe a la ley de cambio climático y que podemos pedirlo, trabajarlo con el ministerio, sobre todo que se acerque a la ley de presupuesto. Muchas gracias, senador Urresti. Yo quiero recoger el acuerdo porque lo hemos mencionado. Me parece que la figura ahí de un protocolo que acompaña la ley marco de cambio climático, que ya estamos a punto de pasar a la Cámara de Diputados. Hemos trabajado con bastante celeridad en esa materia y queremos también tener una ley robusta ya a puertas de la COP26. Así que recogemos el acuerdo para empezar a trabajar en esa línea junto con la mesa técnica y el Ministerio de Medio Ambiente en el marco de ese debate legislativo. También el superintendente mencionaba, se han incorporado nuevas leyes, la ley de plásticos de un solo uso, la ley de humedales urbanos. Nosotros vamos a seguir avanzando, superintendente, en ley de glaciares prontamente. Esperamos avanzar en ley de turberas y más allá del bosque nativo. Hoy día tenemos una tremenda deuda con el tema de los bosques azules. O sea, el tema de las algas es escandaloso, no los vemos, son sumideros de carbono y evidentemente que hay un ejercicio de fiscalización es aún mucho más complejo. Así que nuestro compromiso también, y entiendo que usted así lo sabe, siempre nos hemos jugado por tener coherencia también entre el presupuesto y las obligaciones y funciones que corresponden a cada entidad dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Senadora Allende, estaba solicitando la palabra. 30 segundos, yo sé que estamos pasados, pero que ha sido muy interesante. Además, usted es la que propuso esta sesión especial y de verdad que hacía mucha falta, así que yo quiero partir por felicitarla, que olvidé hacerlo en la intervención anterior. Mire, está bien, creo que estamos bien enfocados y estoy de acuerdo en lo que pide el senador Urresti, hagamos este protocolo y que la mesa técnica nos ayude y se redó, en fin, está bien. Pero también quiero solicitar aquí, no tuvimos al Ministerio de Medio Ambiente, pero aquí el Ministerio de Medio Ambiente, tal como ha informado la Contraloría, no cumple con los plazos. Entonces nosotros le estamos entregando más facultades, queremos potenciar el Ministerio de Medio Ambiente, la ley de cambio climático, necesitamos, porque obviamente va a ser el organismo coordinador, en fin, tiene una serie de nuevas responsabilidades, pero resulta que tiene que cumplir con lo que ya existe. Y mucho de lo que aquí se está viendo, planes de zonas que ya están declaradas en latencia o saturadas, o planes de contaminación, no lo hace. Entonces, la verdad es que aquí estamos realmente en una situación que también quería hacer notar esto, Presidenta, porque solamente hablamos de la Contraloría, la Superintendencia, lo que logra recabar la Tesorería General, pero aquí también faltó una pata que es que ojalá en algún momento Medio Ambiente o mandamos un oficio nos diga cuáles son las explicaciones que puede dar, por lo menos para el informe que estábamos analizando, que no haya cumplido hasta ahora. Muchas gracias, senadora Allende. Entonces también voy a tomar el acuerdo para que oficiemos al Ministerio de Medio Ambiente, o sea, para conocer más en detalle las medidas adoptadas, plan de acción, catastro actualizado de denuncias y también creo que es importante tener una mirada territorial ahí, superintendente, porque la actividad acuícola es macrozona sur y ahí incluso yo creo que más que esta lógica regional deberían potenciarse las acciones de las entidades regionales, la minería en el norte, el tema de las plantaciones forestales también tiene territorio. Entonces, creo que ese ejercicio de ir priorizando y visibilizando las particularidades regionales también va a ayudar al cumplimiento de las funciones de su servicio público. Para ir cerrando, yo quiero valorar esta instancia y le quiero ahí dar la palabra también al Contralor General de la República, luego al Superintendente y también a la Tesorera General. Y cerramos. Contralor, tiene la palabra y gracias por su presencia. Presidenta, muchas gracias y gracias por los comentarios también. Aquí se hizo una pregunta tanto por usted, Presidenta, como por la senadora Allende, y también lo tocó el senador Urresti a propósito de qué pasa cuando cambie el Contralor, básicamente, ¿no? O que haya otra persona a cargo de la institución. Desgraciadamente, la respuesta aquí es una sola, y es que esto hay que establecerlo, tal como se dijo, normativamente. O sea, aquí, al igual como ocurre en el ámbito de obras públicas, en que la Contraloría tiene que tener una unidad encargada del control de obras públicas, tanto jurídico como de fiscalización, una norma parecida tendría que ser la solución, en el sentido de que la Contraloría debería tener una entidad también abocada a los temas ambientales.
esa es la solución. Me quedo hasta ahí solo en honor al tiempo. Hay muchísimo que comentar, y muchas gracias por la invitación. Y como sabe, Presidenta e integrantes de la comisión, yo estoy siempre disponible para venir cada vez que me inviten. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. Ha sido muy grato conocer el trabajo que hace la Unidad de Medio Ambiente en la Contraloría y felicitarlo también por la iniciativa. Y a través de vuestro también saludar a cada uno de los 9 funcionarios que han hecho posible, le han dado vidas a esa unidad. Cristóbal de la Maza, superintendente. Presidenta, de nuevo muchas gracias por la oportunidad de contarles qué estamos haciendo en la superintendencia y coincidir que esto es grave, ¿eh? O sea, finalmente el no gestionar denuncias acá, hay personas, organizaciones detrás de esto que requieren al Estado, requieren este servicio público y con estos retrasos finalmente nosotros obviamente que no podemos apoyarlos como es debido. Así que el poner un énfasis en tener las capacidades para lograr esto dentro de un plazo prudente es, por cierto, indispensable. Y por eso nosotros sí priorizamos por gravedad, Presidenta. La señora Allende preguntó si estábamos realizando ese tipo de cosas. Lo estamos haciendo, obviamente que son investigaciones complejas, pero vamos a ponerle cada vez más celeridad a estos hechos. Solo me gustaría dar el mensaje que detrás de la superintendencia aquí hay una construcción, un servicio público que ha sido construido con mucho esfuerzo en el tiempo. En verdad lo que yo recibí era muy bueno. Realmente aquí existían procedimientos, sistemas informáticos, jurisprudencia. Realmente el esfuerzo que se ha hecho en el tiempo por fortalecer la superintendencia ha sido bastante notable, pero de nuevo la demanda ciudadana es muchísimo mayor y esto se debe a la labor bastante heroica, como decía el senador Durresti, de funcionarios y funcionarias que se toman esto como lo que les da un sentido personal a sus vidas, realizan su trabajo con mucho cariño, así que yo quiero agradecerle esto a los funcionarios y funcionarias de la SMA. Gracias, superintendente. Señora Jimena Hernández, tesorera general, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo simplemente señalar que estas materias me interesan mucho, a la tesorería también, así que vamos a comunicarnos a la brevedad con el superintendente para ver cómo hacer más fluido y expedito el envío de información, reducir los tiempos de cobranza y también asegurar un mejor control y seguimiento a los casos que estamos teniendo con mayor retardo. La tesorería está comprometida y está empeñada en mejorar la cobranza. Como señalaban anteriormente, los recursos que se manejan aquí son muchos y nos sirve para poder seguir mejorando como Estado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Les agradecemos entonces a todos y todas su presencia. Ha sido una fructífera reunión y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se cierra. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por las presentaciones. Gracias. Nos estamos viendo.